Buenas tardes, mi nombre es Daniela Americano y voy a presentarles mi proyecto de estancia académica, el cual se titula Evaluación de los programas ambientales interdisciplinarios en las instituciones de educación superior de México. Como introducción, mencionaré rápidamente que las carreras de corte ambiental surgen a partir de los esfuerzos de las ciencias tradicionales para poder enfrentar a la problemática ambiental emergente del siglo XX. Las ciencias clásicas se caracterizan por ser reduccionistas, simplificadoras, pues no lograr dimensionar la noción ambiental. Por ello es necesario utilizar el pensamiento complejo, porque estamos hablando de sistemas interdependientes que incluyen al medio físico-biológico, la tecnología, la organización y el contexto social, así como los modelos de producción económicos. Por eso hablamos de que los programas de corte ambiental deben aspirar a una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria que generen un diálogo de disciplinas y que integren distintas perspectivas y que pues así generen nuevo conocimiento. Por estas razones se excluyeron aquellas carreras que no consten de un campo de las ciencias sociales y que se enfoquen únicamente en las ciencias aplicadas, naturales o las ingenierías. Aquí tengo los objetivos, que el general sería analizar el desarrollo de los programas ambientales interdisciplinarios y la identidad que se ha constituido en las CIEs de México durante el periodo 2000-2020. De forma específica, se van a estimar y registrar cuántos programas ambientales existen en el país, localizarlos en un mapa territorial, identificar sus núcleos básicos, reconocer sus estructuras curriculares, el contexto de surgimiento y sus fundamentos teóricos, entre otros. En este diagrama podemos ver cómo se va a dividir la metodología en 3 pasos. El primero ya se realizó en un trabajo pasado, el segundo también se llevó a cabo y es a partir del tercero en que empieza este trabajo, que sería el análisis de la malla curricular, mediante el cual se realizó unidades de observación, categorías de análisis, núcleos básicos de conocimiento y se empleó la herramienta de RQDA. Finalmente tenemos los resultados y las discusiones. Para el análisis de los planes de estudio, primordialmente se identificaron estos datos mediante los cuales se realizaron estas unidades de observación, los cuales incluyen el nombre de la carrera, el año de apertura, la ubicación, la facultad, el tipo, sea privado o pública, la malla curricular y los campos de conocimiento. Al identificar los marcos conceptuales empleados para definir tanto términos de ambiente y sustentabilidad, se realizó la siguiente tabla con 3 categorías. La primera, sustentabilidad débil, se basa en el positivismo. Se aborda el problema ambiental como un objeto específico que se puede cuantificar, transformar y que las soluciones técnico-legales serán suficientes. Se utiliza sobre todo el término medio ambiente como entorno y un medio biofísico o un medio natural. Y los principios de sustentabilidad se basan en la economía, en la teoría económica neoclásica, en la escisión sujeto-objeto y pues en el conocimiento científico analítico, reduccionista y mecanicista. Tiene una aproximación disciplinaria sobre las ciencias naturales o la multidisciplina. La segunda categoría es holismo, se basa en la teoría de sistemas, en donde la problemática ambiental se aborda desde los sistemas complejos, de forma multiangular. Ya se refieren a ambiente, aunque todavía se utiliza el término medio ambiente, pero se hace un énfasis en que es sistémico y global. El principio de sustentabilidad es socioecológico y se incorporan características de las dimensiones económico, social y ambiental, aunque se mantiene una racionalidad tanto instrumental como economista, y se intentan integrar diferentes campos de conocimiento en la interdisciplina. Finalmente tenemos la tercera categoría, que es sustentabilidad avanzada, la cual ya cuestiona la lógica y racionalidad epistemológica del mundo moderno y reconoce una crisis civilizatoria de carácter socioecológico. Se utiliza sobre todo el término ambiente con una visión holística y transversal. Es un principio de sustentabilidad integral porque incorpora conceptos de equidad, diversidad, autogestión y democracia. Se hace referencia como ciencia postnormal y se emplea la interdisciplina y la transdisciplina. Para facilitar el entendimiento de estos conceptos, realicé este diagrama en el cual podemos observar que el sistema de sustentabilidad débil se encuentra cercano al reduccionismo y a la multidisciplina, mientras la sustentabilidad avanzada está más arriba sobre la complejidad y la transdisciplina. Podemos ver que se interseccionan estos círculos
en algo que llamo intermedios, que es 1-2 y 2-3. Con base en una propuesta de la Red Colombiana de Formación Ambiental, se utilizaron estos núcleos básicos para el campo ambiental, lo cual quiere decir que así como el área de veterinaria se divide en agronomía, zootecnia y medicina veterinaria, el campo ambiental se dividiría en ciencias ambientales, gestión ambiental, desarrollo urbano, derecho ambiental, ecología o ciencias naturales y desarrollo sostenible o sustentable. Finalmente se utilizó la herramienta RQDA, la cual sirve para hacer análisis de datos cualitativos y es un paquete de R. Se vertieron todos los datos de los programas, se identificaron palabras clave que se repetían, que son estas del recuadro izquierdo arriba, y de esta forma se pudo saber a qué categoría pertenecían cada programa. Pasamos a los resultados. Se generó un mapa territorial. Podemos ver que tanto Michoacán como Querétaro resaltan al contener 5 carreras cada uno. Posteriormente tenemos a San Luis Potosí y Estado de México, ya que tienen 4 licenciaturas. Y finalmente se encuentran Jalisco, Yucatán y Oaxaca. La siguiente tabla es una síntesis de los datos por quinquenio. Aquí tenemos los años, el número de aperturas, número de carreras totales, los núcleos básicos de conocimiento, la frecuencia y los estados. Tenemos las fechas de apertura de los programas, en donde al parecer en el 2010 se destacó por tener la mayor cantidad de programas abiertos. Y por muy debajo, 2005 y 2011 con 5 programas cada uno. Luego tenemos la apertura por quinquenios. Es el quinquenio 2006-2010 en donde se tiene la mayor cantidad de programas inaugurados, los cuales son 16. Ahora continuemos por agregar las categorías de análisis. En el recuadro de la izquierda tenemos a por las 2 décadas. Podemos ver que el holismo es el que más programas tiene, al menos públicos, ya que las escuelas privadas se mantuvieron principalmente en la sustentabilidad débil. En el recuadro de la derecha tenemos por quinquenios que del 2000 al 2005 únicamente se utilizaron las categorías por las privadas solo sustentabilidad débil y por la pública sustentabilidad débil o holismo, sin pasar por el intermedio. Es en el 2006-2010 donde podemos ver que hay una gran diversidad de categorías, sobre todo en las públicas, de hecho, en donde se presentan las únicas programas con las categorías 2-3 y 3, que es derecho humano y sustentabilidad, por la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay un retroceso para los siguientes 2 periodos, del 2011 al 2020, porque no volvemos a observar ninguna de estas 2 categorías y se regresa al holismo puro. Hasta el último instante, las privadas utilizan la sustentabilidad débil. A continuación tenemos los núcleos básicos, en donde los primordiales fueron ciencias ambientales, seguidos por desarrollo sustentable, donde estaban aquellos que utilizaron la palabra desarrollo sustentable como tal o simplemente sustentabilidad. Posteriormente tenemos en tercer lugar las carreras del núcleo básico de ecología y de gestión ambiental y en último lugar el desarrollo urbano. Es importante remarcar que estos núcleos básicos fueron sacados únicamente de los nombres y títulos de las carreras sin tomar en cuenta sus campos de conocimiento. Y es que se encontraron inconsistencias, ya que, por ejemplo, una carrera de gestión ambiental se encuentra dentro de una facultad de ingenierías y tiene mucho del núcleo básico de ciencias naturales, al igual que una carrera de ciencias ambientales, que igualmente tenía mucha carga del núcleo básico de ecología. Llegando a las conclusiones, podemos observar que hay una diferencia significativa entre los programas del tipo públicos y privados, siendo los privados los que más se mantienen dentro de la sustentabilidad débil y los públicos los que abordan más el holismo. Y bueno, claramente estas licenciaturas han emergido en el campo ambiental de forma desvinculada y cada una desarrolla sus programas conforme a sus necesidades, metodologías, abordajes epistemológicos y principios de sustentabilidad.
Y bueno, de hecho algunas parecen utilizar ciertas descripciones que parezcan llamativas a los estudiantes, como es el uso de la inter y transdisciplina, a pesar de que no se llega del todo a esta. De hecho, hubo dos casos en donde utilizaban transdisciplina cuando claramente se encontraban dentro del rubro de multidisciplina. Esto da a entender que los programas ambientales no tienen una definición concisa en la que se puedan basar de qué es inter y transdisciplina y por ello utilizan estos términos de forma indiscriminada. Los programas ambientales tienen un largo camino que recorrer para continuar desarrollándose, al menos a partir de un enfoque holista y pues dejar de lado la sustentabilidad débil. Y bueno, como menciona Schoenhagen, es más fácil teóricamente un abordaje transversal e interdisciplinario que en la práctica cotidiana y en las estructuras curriculares donde se vuelve un reto difícil. Finalmente, como reflexión, podemos, bueno, al menos en mi caso, uno podría asumir que al pasar los años, pues iba a haber un orden lineal en el que las primeras carreras iban a ser sustentabilidad débil y las finales estarían más cercanas a la sustentabilidad avanzada. Y no obstante, podemos observar que este comportamiento ni es lineal, ni es ordenado, ni es lo que se podría esperar, ya que el 2006-2010 fue el periodo que, aunque ya fue hace pues más de 10 años, es el que más logró progresar hacia la sustentabilidad avanzada, mientras que los últimos dos quinquenios, que son los más cercanos a nuestra fecha actual, se regresaron a holismo puro. Es muy importante que para esto observar qué habrá ocurrido en el país o en el mundo para comprender qué clases de comportamientos, para comprender el comportamiento de estos programas de estudio. Y con esto nos podemos preguntar qué falta en este trabajo. Pues sería verificar los resultados, ya que ha sido un proceso muy meticuloso y complicado en el que cualquier palabra se puede como a la primera revisión puede omitirse. Después está la lectura del contexto, la cual es muy importante, por lo que ya me referí, de entender por qué se comportan de tal modo y por qué se desarrollan como lo hacen los programas académicos. Luego un análisis sobre los núcleos básicos, ya que para México quizá no pueden aplicarse del mismo modo que es en Colombia, en donde se originó. Y bueno, después habrá que hacer un diseño y aplicación de encuestas a los coordinadores o sujetos clave que nos puedan proporcionar más información sobre sus programas académicos ambientales y finalmente realizar el artículo científico para mi titulación. Muchas gracias por su tiempo. Saludos. Hasta luego.